El día de ayer pues teníamos expectativas grandes, teníamos esa esperanza, ya que por primera vez, pienso yo, en el último tiempo, se había logrado una unidad en la región en materia de entes territoriales como la gobernación, como la alcaldía de Cúcuta, como los diferentes sectores económicos y gremios de la ciudad, que firmamos un documento en el que le exponíamos y le hacíamos la petición justificada de forma técnica al presidente de la República que era urgente y perentorio abrir la frontera, los pasos fronterizos, o al menos explorar un piloto para aperturarlos con Venezuela. El presidente, pues nosotros lamentablemente encontramos con decepción que no haya abierto un espacio de diálogo con los diferentes sectores donde pudiésemos discutir el por qué creíamos conveniente y necesario esta apertura de la frontera. Creo yo que allí radica la gran problemática, de que el gobierno no dialoga con los diferentes sectores de la región, que firmamos este documento. Hay consideraciones de que incluso casi que ni se leyó el documento, ¿sí? Porque cuando él responde de que por la pandemia del COVID-19 no es viable en este momento y él no considera pertinente abrir la frontera, pues uno puede decir no leyó el documento, donde hay una serie de factores de tipo de empleabilidad, de informalidad de la región, de seguridad, y no contempla la visión de que las trochas están aperturadas, o sea, la frontera está abierta pero en ilegalidad. Hay unos pasos fronterizos que no se pueden desconocer, donde todos los días intervienen personas de un lado hacia el otro de la frontera, y no hay control biosanitario, no hay control sanitario, no hay controles de bioseguridad ni de seguridad de esa frontera. Todos los días se escuchan incidentes de violencia en zonas como La Parada, en Villa del Rosario, que ponen pues en entrejuicio el buen nombre y lo que pueda ser la posición constructiva de esta región, de Cúcuta, de su área metropolitana, de norte de Santander. En ese orden de ideas, pues nosotros creemos que no es una justificación, y lo digo con respeto desde la posición de presidente de la Junta Directiva de Cotelco Norte de Santander, que la frontera deba cerrarse por pandemia. Yo veo, por ejemplo, los escenarios de las vías aéreas de las diferentes ciudades de Colombia que tienen la posibilidad que lleguen vuelos internacionales. Si hay un venezolano que viene en tránsito por esas vías, pues si cumple con los protocolos de bioseguridad establecidos en la normatividad de Colombia, la persona ingresa al país, ¿sí? Entonces, ¿por qué las fronteras están abiertas por vía aérea pero están cerradas en norte de Santander por vía terrestre? ¿Sí? Hay una posición de desventaja, de inequidad frente, por ejemplo, a la frontera con La Guajira, con Paraguachón, donde están día a día pasando mercancías en tránsito entre los dos países. Y aquí, como en el año 2019, hubo una actividad internacional de la política internacional de muchos países, pues que uno a bien entiende, buscaban una posibilidad de que hubiese un tránsito a la democracia en Venezuela, situación que es entendible y que es justificable. En esa acción, en lo que se ejecutó en ese año 2019 con ese concierto donde se buscaba intervenir con una ayuda humanitaria que era más simbólica en términos políticos que la viabilidad que tenía y que lo que representaba para la ayuda de los venezolanos del común, pues se obstaculizaron todos los pasos de los puentes, como Tienditas, el paso por Ureña, el paso por San Antonio, y hoy en día esas son las consecuencias que se están viviendo. El gobierno colombiano pues dice, y es una realidad, que el tránsito de mercancías él no lo ha restringido, como lo tiene Paraguachón. Lo que pasa es que aquí hay una situación extra, si me permiten usar ese término, no sé cuál término usar exactamente, una situación extra que extrapola, puede ser las circunstancias, y que entonces los obstáculos físicos que se han puesto del lado venezolano, buscando en ese momento impedir ese símbolo que era esa ayuda humanitaria, pues nos han deteriorado. Y por ejemplo las aduanas no funcionan, no hay Migración Colombia, no hay DIAN, no hay Ministerio de Transporte, no hay Minsalud, no hay Sanidad Portuaria. No están las diferentes instituciones de control y de administración y de garantía del Estado colombiano funcionando para que se pueda trabajar
con regularidad en estas zonas de frontera, y entonces tenemos un impacto económico paralelo a la pandemia, pues realmente nadie es culpable que esa situación haya llegado al mundo, y Colombia no es ajena. Tenemos una situación de informalidad de más del 70%, tenemos 22 o 23% de desempleo en Cúcuta, unos escenarios de violencia en diferentes modalidades, pues en los límites negativos, y la verdad la región está bastante diezmada, está bastante deprimida, y creíamos que ayer era el momento para darle una nueva vitalidad a la región, para que el gobierno sintiera un poco nuestra postura y fuese más amplio, más generoso en un año de bicentenario. Por ejemplo, en Cúcuta, pues en Colombia se celebra la Constitución de 1821, los 200 años de la Constitución de la Gran Colombia, y hay incluso una serie de obras que están en planificación y que están ya viabilizadas de parte del gobierno como conmemorativas a esa fecha en la región, inclusive en áreas limítrofes con la frontera con Venezuela, como Villa del Rosario, el centro de convenciones, la remodelación del complejo histórico de Villa del Rosario, que son de impacto turístico para el caso nuestro, y que las aplaudimos y que se las hemos reconocido al gobierno, pero es contradictorio hacer estos avances en esas materias y no tener una frontera regularizada y en apertura con bioseguridad, por lo menos avanzar en un piloto. Entonces, mi llamado de atención es a invitar al gobierno, con todo el respeto del mundo, a que en el muy corto plazo encontremos un escenario de diálogo con todos los gremios, donde el presidente y nosotros podamos decir el porqué de ambas posturas, ¿sí? Y si hay una justificación sanitaria por el tema del COVID, pues seguramente en un mes o en 45 días el tercer pico que aqueja al país estará ya en curva descendente, y entonces en ese momento podremos decir, bueno, aperturemos la frontera entonces, si esa fue la justificación del gobierno. Traigamos otro tema a colación de gran relevancia, el estatuto migratorio. El gobierno da ese estatuto para regularizar al migrante. Si lo da, creo yo, es porque reconoce que hay sostenidamente y de forma continuada el paso de migrantes. ¿Y por dónde pasan los migrantes? Pues la frontera está abierta, pasan por las trochas, llamadas por el río Táchira, lo cruzan, entran a Villa del Rosario, a los diferentes puntos de la parada, por Ureña, también lo pueden hacer por Puerto Santander, municipio aquí cercano a la ciudad de Cúcuta. Entonces la frontera está abierta, ¿sí? Entonces, si hay un estatuto migratorio, significa que la frontera no está cerrada. Entonces, el presidente no contempla, se contradice, porque si nos está dando la regularización, o si le está dando esa alternativa al venezolano para que tenga unas mejores circunstancias de tránsito por Colombia, o si se queda en Colombia, los que están regularizándose, pues entonces, hombre, me parece el escenario ideal es que no se le deje ese tránsito a las bandas ilegales, de contrabandos, de tráfico, de armas, de todo tipo de acciones ilícitas. Hombre, vamos a hacer un piloto de forma constructiva, que el gobierno se despoje un poquito, y lo digo con absoluto respeto hacia la visión diplomática del gobierno. No es nuestra labor ni nuestra intención inmiscuirnos en esos escenarios que pueden ser válidos de la visión política, ¿sí? Pero busquemos unos escenarios de mínimos de respeto diplomáticos, pues de respeto digo, de no intervención, entonces, ¿sí? Para ser menos congruentes. Cuando hace 2 días veíamos una serie de diálogos cruzados, pues por así decirlo, entre la canciller de Colombia y el canciller de Venezuela, pues aquí todos en Cúcuta nos rascamos la cabeza y decimos, Dios mío, esto no va a ser viable porque ni siquiera pues hay un respeto mínimo. O sea, en un escenario de incendio, usted no le puede pedir una postura un poco más objetiva a las diferentes partes. Entonces, legalicemos los pasos, hagamos un piloto y quitémosle ese negocio a las bandas que están moviendo un negocio que debe ser millonario, de miles de millones. Se hablan de cifras de 2.000, 3.000 millones de pesos diarios que mueven esos pasos ilegales. Y a medida que el tiempo pase más, nuestra visión es de que va a ser más complejo, se va a convertir en una guerra para cuando estos tipos pierdan ese negocio ilícito, si me perdonan y me disculpan por el término que estoy usando. Entonces, esos son escenarios que creo que el gobierno no contempla. Es una visión un poco puede ser que esté siendo un poco fuerte, drástico, pero creo que lo ameritan las circunstancias. El gobierno no nos abre un canal de diálogo, de interlocución. Ayer esperábamos que pudiésemos hablar con el gobierno, con el señor presidente,
Nosotros, digamos, reconocemos desde Cotelco que en este tema de la emergencia económica el gobierno nos ha dado ayudas como el PAEF, ha hecho exenciones tributarias, ha hecho tareas que las reconocemos y que el país en el sector empresarial de la hotelería en Colombia lo sabe. O sea, hay una buena interlocución desde Cotelco en términos generales con el gobierno. Pero, hombre, Cúcuta necesita esa frontera, no podemos seguir nosotros dependiendo. Mire, se están perdiendo oportunidades como un vuelo que quiere operar una ruta Cúcuta-Santiago de Chile, una aerolínea chilena que se llama JetSmart, pero el único requisito, ya tienen licencias para operar la aerocivil, es que la frontera esté abierta, ¿sí? Y esa es nuestra historia, esa es nuestra cultura, ese es nuestro mercado natural. Ellos tienen necesidades por las carencias de su economía y aquí vienen y compran bienes, compran servicios, van de tránsito, mueven los vuelos, mueven la hotelería, los restaurantes, el sector farmacéutico, el sector de los repuestos de vehículos, el comercio en general de Cúcuta. Muchas industrias también dependen de su producción, de lo que se mueva en el comercio y estamos en total desventaja. No hay un principio de equidad, me parece a mí, y no nos permite tener el desarrollo idóneo que nosotros merecemos.